Hola de nuevo. En esta ocasión, este video tutorial va a tratar de las propiedades de las entradas del administrador de archivos, propiedades de archivos y propiedades de carpetas. Hablaremos del tamaño que ocupa un archivo o del tamaño que ocupa una carpeta completa con todo su contenido. Hablaremos del atributo de modificado, del atributo oculto y del atributo de solo lectura. Bien, en esta ocasión me he preparado una carpeta de trabajo en la cual podemos ver que tenemos una carpeta con imágenes, un acceso directo a una carpeta con imágenes, un archivo, en este caso también es una imagen, y un acceso directo a un archivo que en este caso también es un archivo de imagen. Si queremos conocer las propiedades de una entrada como una carpeta, lo único que tenemos que hacer es pulsar con el botón secundario del ratón encima de esa carpeta o de esa entrada, en este caso una carpeta, y elegir en el menú contextual que aparece propiedades. Nos aparece una ventana de cuadro de diálogo con varias pestañas. En la pestaña o ficha general podemos observar hacia el centro del área que ocupa esa ventana, que pone tamaño 2,74 megabytes, en concreto 2.883.015 bytes. Y también observamos tamaño en disco 2,76 megabytes, en concreto 2.895.872 bytes. ¿Cuál es el tamaño del archivo en concreto, o de la carpeta en este caso? El tamaño es este primer tamaño. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se guarda en el disco, se guarda ocupando clústeres completos. Un clúster suele tener genéricamente 4 kilobytes. Por lo tanto, este número es un número que contiene, es un número exacto de veces 4 kilobytes. Siempre el tamaño real es menor que el tamaño en disco, porque el tamaño en disco incluye hasta llegar hasta el final del clúster de 4 kilobytes que se esté empleando. Siempre se emplean clústeres completos para guardar en disco. Por eso el tamaño en disco siempre es un poco más grande que el tamaño real del archivo. Observamos también, aparte de este tamaño, observamos aquí abajo, observamos varios atributos. El atributo de solo lectura, que se refiere a archivos de la carpeta, que aparece sombreado. Eso significa que alguno de los archivos que contiene la carpeta tiene activado el atributo de solo lectura y otros no. El atributo oculto significa que no se mostrará en el explorador de archivos cuando estén no visibles las entradas que tienen atributo de oculto activadas, que es lo que ocurre por defecto. Aquí en opciones avanzadas tenemos el atributo de archivo en forma de un cuadro seleccionable, que en este caso no está seleccionado. Significa que el atributo de archivo está deshabilitado o está puesto a 0. Y así hemos visto todos los atributos de una carpeta. Si cancelamos o cerramos el cuadro, podemos ver los atributos de un acceso directo a una carpeta.
De nuevo, secundario con el ratón. En el menú contextual elegimos propiedades. Y como esto es un acceso directo, lo que se nos va a mostrar en el cuadro de diálogo de propiedades no es el tamaño de la carpeta real, sino el tamaño que ocupa la entrada, que es el acceso directo. Si nos vamos a la ficha general, el tamaño es 1,10 kilobytes, un 1000 y pico bytes. El tamaño en disco, como veis, ocupa 4 kilobytes, un único clúster. De la misma manera tenemos los atributos de solo lectura y de oculto disponibles, pero en este caso se refieren al archivo concreto que representa el acceso directo. Y en avanzados también tenemos, igual que antes, un atributo de archivo, que en este caso ya sí está listo para archivar, es decir, el atributo de archivo está activado o puesto a 1. Cancelamos y vemos que aunque el tamaño en disco es de 4 kilobytes, si entramos dentro de la carpeta y una vez que estamos dentro de ella extendemos un lazo marcando todas las entradas y dándole al botón secundario del ratón encima de una de ellas que esté seleccionada, eligiendo propiedades, se nos va a mostrar las propiedades de todas estas carpetas juntas. Como estas carpetas son accesos reales, en la ventana que nos va a salir de propiedades, lo que nos sale se refiere a 36 archivos y 6 carpetas, con lo cual sabemos que este tamaño de unos 38 megabytes y pico se refiere a el contenido de todas esas carpetas, que son, en este caso, también están recontados aquí, es un recuento de 36 archivos. Si ahora le damos hacia atrás, volvemos a la carpeta inicial, por lo tanto se confirma que las propiedades del acceso directo no corresponden a las propiedades del acceso real al que corresponde dicho acceso directo. Y recordamos, estas propiedades de acceso directo daban un tamaño de menos de 1 kilobyte cuando realmente todos los archivos y carpetas apuntadas por el acceso directo tienen un tamaño de cerca de 39 megabytes. Con los archivos individuales pasa exactamente lo mismo. El acceso real nos va a indicar las propiedades reales del objeto. Por ejemplo, tarjeta de visita tiene una propiedad de 292 kilobytes. En cambio, un acceso directo, como el que voy a crear ahora mismo en el escritorio, arrastrando con el secundario y eligiendo crear icono de acceso directo aquí,
Las propiedades de este acceso directo son las propiedades del archivo. Recordad que hay que ir a la ficha general. Son las propiedades del archivo acceso directo, que como sabemos ocupa un clúster, 4 kilobytes. Este acceso directo, por ejemplo, también ocupará un clúster. Como podemos ver aquí en la ficha general. ¿Qué utilidad tiene el atributo de oculto? Pues imaginemos que esta imagen queremos que esté en esta carpeta de trabajo, pero no queremos que espontáneamente la pueda ver quien visite esa ubicación con el explorador de archivos. Para eso nos venimos a propiedades y activamos el atributo de oculto. Nada más aplicar, vemos que ha desaparecido de la vista de la carpeta de trabajo. Y dándole a aceptar, tenemos una carpeta que contiene un archivo que realmente no vemos. ¿Cómo podemos hacer para ver el archivo con el objetivo de quitar el atributo de oculto para que vuelva a verse? Para volver a ver el archivo que hemos ocultado, tenemos que pinchar en organizar, opciones de carpeta y búsqueda, y aquí en la ficha ver, elegir en archivo y carpeta oculto, mostrar carpetas y unidades ocultas. Cuando le damos a aplicar, vemos que ya se muestra el archivo que ocultamos. Aquí volvemos a dar con el botón secundario del ratón encima del archivo, elegimos propiedades y volvemos a hacerlo visible quitándole la marca del atributo de oculto. Cuando aplicamos y aceptamos, vemos que el objeto pasa de estar en un modo semitransparente a verse con toda la opacidad acostumbrada. Recordamos que hemos cambiado propiedades en la vista de esta carpeta, nos volvemos a meter en ella y volvemos a marcar la ficha ver que se oculten, o sea, no mostrar ni los archivos, ni carpetas, ni unidades ocultas. Con lo cual habremos deshecho la ocultación. ¿Qué interés puede tener el otro atributo, el de solo lectura? Bien, imaginemos que hemos hecho un simple trabajo de edición con el bloc de notas y en ese trabajo de edición hemos escrito algo que no queremos que se borre. Por ejemplo, tenemos esto como tarea de los lunes, esto como tareas de los martes, etcétera, etcétera. Y todas estas tareas siempre van a ser un documento que vamos a consultar muchas veces, pero que rara vez vamos a cambiar. ¿Cómo nos aseguramos, aparte de que lo guarde
en un lugar privilegiado del escritorio con el nombre tareas y la extensión txt, ahora se guardará. Yo ya tengo este archivo y además tengo la versión definitiva, esa que probablemente no vaya a editar prácticamente nunca y en cambio sí vaya a consultar muchas veces. ¿Qué debo hacer para evitar que en alguna ocasión por un desliz modifique el texto que hay dentro? Pues secundario, encima del fichero, propiedades, y el atributo de solo lectura lo activo, lo aplico o lo acepto simplemente y ya sé que ese archivo está protegido para escritura. ¿Qué puede pasar si alguna vez doy doble clic y por circunstancias modifique dentro de la ventana del bloc de notas la tarea de los lunes, quitando algo que sea sumamente importante? Hombre, lo primero que va a ocurrir es que si creo que estoy consultando, cuando cierre y me salga el aviso de que si deseo guardar los cambios, probablemente me acuerde y pulse en no guardar. Pero ¿qué pasa si pulso en guardar? He perdido una información muy valiosa que no espero tener que modificar, porque lo tengo el archivo protegido contra escritura, o mejor dicho, tengo activado el atributo de solo lectura. Cuando doy en guardar, lo que ocurre es que el sistema se da cuenta de que no puede guardar encima del nombre actual y invoca inmediatamente la alternativa de guardar como. Si yo intento guardar encima de tareas con el nombre tareas, entonces me dice, como siempre, tareas ya existe, desea reemplazarlo, y si le digo que sí, me avisa de que este archivo es de solo lectura. Puedo intentar de nuevo con un nombre de archivo diferente, pero no puedo sobreescribir tareas. Para que me permitiese sobreescribir tareas, yo tendría que, con esto, con el bloc de notas abierto o cerrado, da igual, me iría al archivo, encima de él con el secundario del ratón, en el menú contextual propiedades, y quitaría el atributo de solo lectura, donde una vez aplicado o simplemente aceptado el cambio, este cierre, que ya incluye una actualización de la tarea de los lunes, y este guardado sí serían permitidos. Si eso fuese lo que quisiera y aún todavía quisiera proteger de nuevo, tendría que entrar de nuevo en la ficha de propiedades y activar el atributo de solo lectura. Dado que cada vez que quiero escribir tengo que quitar el atributo de solo lectura, modificar y volver a activar el atributo de solo lectura, esto lo haré siempre que sea muy poco frecuente la actualización de un determinado archivo, o siempre que me quiera asegurar de que estoy controlando lo que estoy haciendo con ese cambio que quiero introducir. Como es difícil la edición, se controla más cualquier edición que se haga. Y de esa misma manera ocurre con el resto de los archivos. Puedo proteger documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint y en general cualquier archivo que
sea susceptible de ser editado. Una imagen, si quiero que una determinada imagen no tenga posibilidades de edición, como por ejemplo, sin ir más lejos, la imagen que tengo del fondo del escritorio, simplemente me meto en el equipo, como sé que lo tengo dentro de la carpeta de imágenes, pincho aquí en imágenes y voy directamente a donde tengo el archivo que en su momento usé como fondo de escritorio. Secundario, propiedades y activo el atributo de solo lectura. Cuando acepto, me va a ser sumamente difícil con el Paint, como hice antes, modificar este archivo para que contenga otra apariencia de imagen distinta. Podré cambiarlo dentro del Paint, pero en el momento en el que intente guardarlo, me saldrá algo parecido, un mensaje bastante parecido al que me salía con el bloc de notas. Este archivo es de solo lectura, por favor guárdelo en otro fichero distinto, pero no en este, con este nombre y en la carpeta donde está ahora mismo. ¿Qué pasa si hago lo mismo pero con la carpeta de trabajo? Es decir, esta carpeta de trabajo le voy a activar solo lectura. Tengo que darle 2 veces, porque en una vez se quita el sombreado original, en la segunda vez se quita la marca, o mejor dicho, en la segunda vez ya sí se pone la marca. Cuando le doy a aceptar, me dice si quiero aplicar este cambio, o sea, poner solo lectura a todas las carpetas, subcarpetas y archivos de esta carpeta. Le decimos que sí. Y tras un ratito o un rato grande, dependiendo del contenido de la carpeta, en este caso será un ratito porque hay muy pocos archivos, los 8 archivos y una carpeta que es justamente esta ya están con el atributo de solo lectura activado. Si intento echar un archivo y moverlo adentro de esa carpeta, me lo deja hacer. Es decir, no es de solo lectura el contenido de las carpetas. Y si echas contenido nuevo, como por ejemplo este fichero de tareas, tiene activado el atributo de solo lectura porque lo tenía activado antes de echarlo, pero no lo coge automáticamente. En cambio, los otros archivos todos tienen el atributo de solo lectura. Si nos metemos en carpetas concretas, como la propagación del atributo de solo lectura era para todas las carpetas y subcarpetas, pues dentro de esta carpeta de las imágenes de muestra también están activados como de solo lectura todos los archivos. Ha pasado lo mismo con el acceso directo. El acceso directo sí tiene el atributo de solo lectura activado y ha conseguido saltar hacia la carpeta real a la que apunta el acceso directo.
Si hubiese saltado, habría continuado por más subcarpetas y este archivo, por ejemplo, tendría el atributo de solo lectura. Veamos que no lo tiene. Luego, no salta por los accesos directos a carpetas. Simplemente se limita a saltar a carpetas reales y activar tantos cuantos atributos de solo lectura como archivos reales haya, incluyendo los accesos directos, que también son archivos reales. Hemos dicho antes que esta tarea ha cogido el atributo de solo lectura porque lo tenía activado antes de echarlo a la carpeta de trabajo. Veamos y comprobemos que efectivamente es así. Si no tiene activado el atributo de solo lectura, cuando la echamos a una carpeta que sí se le activó el atributo de solo lectura, vemos que no lo tiene activado. Luego, la activación del atributo de solo lectura para una carpeta es la activación para los archivos y carpetas contenidos en ese momento, no para los que vayan a ser contenidos en un futuro. Y viceversa, si hay un archivo que en su momento se le activó el solo lectura dentro de la carpeta, como por ejemplo la tarjeta de visita, aunque lo movamos fuera de la carpeta, va a seguir teniendo activado el atributo de solo lectura. Como vemos, el atributo de solo lectura no impide que el archivo sea borrado o cambiado de lugar, y sí puede cambiar su nombre también. Lo que no se puede hacer es grabarle o sobreescribir su contenido, que en este caso sería si editáramos esta imagen e intentáramos guardar el resultado de la edición encima, sobreescribiendo el contenido actual. El atributo de solo lectura nos permite cambiar de nombre, mover de carpeta, borrar a la papelera de reciclaje, pero no nos permite sobreescribir el contenido. Esto es todo por hoy. Me llamo José Antonio Rojas Delgado y soy analista programador de aplicaciones informáticas de gestión y aplicaciones web. Si quieres saber algo más sobre mí o sobre mi trabajo, visita www.rojasdelgado.com y ya sabes que puedes escribirme a joseantonio@rojasdelgado.com o llamarme a estos teléfonos que figuran en mi página web. Gracias por atender mis explicaciones
por darme ánimo en vuestros comentarios, por suscribirse a mi canal de YouTube y por compartir, tuitear y recomendar lo que publico. Nos vemos en el próximo video tutorial.